Hablando recién y avanzando en algunas cosas, le preguntaba si está preocupado por el tema de la fuga de empresas, ¿no? A ver, el cierre de pymes, en realidad, Ricardo, y fuga de empresas, las dos cosas. Yo veía ayer un día muy complicado en donde, por un lado, Falabella anunciaba que se iba y, por otro lado, el presidente de la Nación anunciaba que se podía ir a la peluquería pagando en 12 cuotas. Y yo decía, la Argentina está rara. Es casi presentado como una revolución productiva que se puede pagar en 12 cuotas un corte de pelo, mientras Falabella está anunciando que se va. Falabella que estaba desde el 90 acá, ¿no? Falabella que había soportado varias crisis. Ahora, ¿por qué esta es distinta esta crisis, Ricardo? ¿Por qué algunas empresas no la pueden aguantar? Bueno, yo creo que ha sido muy prolongada la caída y sobre todo no se ve un escenario favorable. Sí. A mí me parece que la actitud tan agresiva del gobierno con impuestos, regulaciones, hostigamiento a la inversión no es una buena prédica, y esa prédica sobre todo es muy dura con pymes y con empresas importantes que en última instancia toman una decisión. ¿Y por qué cierra acá y no cierra en los otros países de Latinoamérica? Porque ve un clima menos favorable. El gobierno lo único que anuncia es un aumento de impuestos. Eso no va en la dirección de lo que Argentina tiene que hacer y sobre todo no va en la dirección de lo que está débil acá. Lo que está débil acá es la iniciativa privada, la generación de riqueza, los que generan valor. Entonces es muy importante que ese aspecto tenga digamos, un tratamiento diferente. Mira, vos fíjate, estas son algunas de las empresas que, o por lo menos las que en el último tiempo se fueron. Ayer lo anunció Falabella, pero lo había anunciado LATAM. Air New Zealand, Emirates, Qatar Airways, bueno, un montón de empresas. BASF dijo que se va a Brasil, por ejemplo, ¿no? O sea, no es que se vuelven a su tierra natal, que cierran definitivamente, no, cruzan la frontera. No, bueno, ven mal las políticas del gobierno argentino, el clima de negocios, las actitudes para la inversión. Yo creo que Argentina necesita desesperadamente inversión y no es ese el clima que escuchamos. O sea, nosotros invertimos menos que lo que se deprecia. O sea, nos estamos achicando en el stock de capital. ¿Qué es lo que uno debería buscar? Debería buscar convocar, ampliar digamos, la cantidad. El problema nuestro tendría que ser los que vienen, no los que se van. ¿Qué pensás de un país que para mostrarse pone un presupuesto diciendo esto voy a hacer yo el año que viene y habla de $1 a 100, por ejemplo, para diciembre del 2021, cuando ya está a 103? Sí, no parece muy realista ni la tasa de inflación ni los supuestos macroeconómicos. Una cosa que también habla de los problemas institucionales que tenemos es que nadie cree en el presupuesto. Los presupuestos acá, este año no tuvimos presupuesto, o sea, se hizo lo que se quiso. Entonces, en realidad todo el mundo está esperando la negociación con los organismos multilaterales para saber verdaderamente cuál es el programa. Y creo yo que sería muy sano, muy constructivo que el presupuesto previera espacio para el sector privado. ¿Qué quiero decir con esto? Lo único que se le anuncia al sector privado son brutales subas de impuestos. Entonces, en ese clima... Vos decís que los inversores están viendo cómo va a terminar la negociación con el Fondo Monetario para saber qué es lo que te pide el Fondo Monetario, para saber qué es lo que va a pasar. No, para saber cuál es el verdadero programa. O sea... ¿Hay programa? Bueno, no lo hay, o por lo menos no está explícito, ahí va a estar explícito, y ahí vamos a tener reglas de juego más precisas. Yo creo que tenemos problemas de reservas, tenemos problemas de un mercado cambiario, de una situación de mucho estrés en el mercado cambiario, tenemos problemas de inversión, tenemos problemas de generación de empleo genuino, tenemos problemas que se van las empresas, cuando lo que nosotros necesitamos es que vengan. Acá lo que se necesita, que venga gente a invertir, a crear empleo y a pagar impuestos. Pero no pagar impuestos cazando en el zoológico, subiendo brutalmente las tasas a los que están adentro, sino ampliando la base. Esa es la clave del crecimiento. Ahora, yo te escucho y, a ver, hemos hablado
un montón de veces, ¿no? Hace años y años que nos conocemos. Que estamos en problemas es eterno en la Argentina. No tan agudos como esta vez, ¿no? Pero por eso, ¿por qué el problema ahora es mucho más grave? Bueno, porque el horizonte es muy malo. O sea, el horizonte... O sea, ¿cómo termina un país si el sigue horizonte, el camino? el horizonte no es bueno. El horizonte es de muchas dificultades por el sendero estructural que traíamos por muchos años de que no crecemos. Nosotros no crecemos hace 12 años. O sea, nosotros tenemos un sector público que nadie sabe cómo se va a pagar el gasto, no se sabe. Cuando uno mira a largo plazo, dice, ¿cómo van a pagar ese gasto extraordinario que subió espectacularmente entre el 2005 y el 2015 y nunca se pudo poner en caja? Entonces, esas preguntas, vos no irías a un lugar ¿Y vos cómo lo donde harías? los impuestos son muy grandes. ¿Vos cómo lo harías? Donde los impuestos son muy grandes, lo único que ves es que va a crecer. Bueno, yo creo que el país tiene que hacer una reestructuración del gasto desde hace muchos años y tiene que hacer que sus finanzas públicas sean sostenibles, como son las de Uruguay, la de Paraguay, la de... Pero con el desajuste que hay ahora, ¿cómo haces? Y bueno, O sea, ¿qué hace con el sector público? ¿Cuánta gente dejas en la calle? Vas a tener que reducir el gasto de una manera sostenible que lo haga financiable con impuestos. Pero eso es, por sanos. ejemplo, eso es echar gente y no seguir pagando planes, por ejemplo. Bueno, vas a tener que ir haciendo reestructuraciones, como han hecho otros países, ¿no? Nunca es fácil. Eso lo tenés que preguntar cuando creciste los gastos espectacularmente. Cuando vos diste moratorias y duplicaste el número de jubilados sin aporte, eso te generaba un problema extraordinario. Cuando vos duplicaste la Fuerza de Seguridad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el famoso problema de los pilotos, todas esas cosas, en algún momento hay que pagarlo. Por eso yo digo, las propuestas de hoy no pueden ser el problema de mañana, hay que mirar a largo plazo. Bueno, en eso me voy a meter, porque vos estás diciendo hay que hacer un ajuste, hay que ver cómo se va a pagar todo esto, y lo que se está pensando es en más gasto. Ahora hay un proyecto... Pero eso no es viable, por eso se van. Bueno, pero ahora hay un proyecto de moratoria jubilatoria. Bueno, de nuevo, ahí viene el problema de un sistema impositivo al empleo en relación de dependencia enormemente elevado que hace que mucha gente esté empleada informalmente. Ahora, tampoco se pueden tener impuestos laborales tan altos y ahora los quieren subir. Es decir, está todo mal pensado. Vos tenés que tener impuestos más bajos, pagables, que sean sostenibles en el tiempo. Ricardo, ahora te quiero preguntar algo de política. Nada de lo que es artificial se puede sostener. Y no se puede financiar. Entonces, parte del problema es que todo inversor o todo productor mira para adelante, mira cómo vamos a encauzar este problema. Déjame que salude a Marcelo Elizondo, que es analista internacional, económico internacional, para que participe en esto. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va a ambos? Un gusto. Bien, gracias por participar. Marcelo, estábamos hablando de la cantidad de empresas que se fueron del país o que se van o que se estarían por ir. Y lo que me pregunto es lo siguiente, ¿qué pasa con una empresa en el mundo que está viendo dónde invertir cuando ve que de un país se están yendo? ¿La pone en el objetivo o directamente la descarta? No, claramente que haya salida de empresas es una señal muy mala, porque en realidad no es lo normal. En el mundo lo que ocurre es que hay inversión y hay proyectos nuevos. En los últimos 5 años se ha producido en el mundo una revolución de nuevos productos. El 65% de todo lo que se exporta en el mundo, que todos los países del mundo exportan, el 65% son productos que no existían en el año 2000. Eso es empresas invirtiendo, innovando, y eso es nuevas empresas. En realidad lo normal es que las empresas se sumen, se incrementen en cantidad y no que se reduzcan. Lo que pasa en Argentina es una normalidad y tiene que ver con el contexto en el que vivimos, claramente normal. Argentina da la nota, hay otros países, igual, bueno, todo el mundo pone Venezuela, ¿no? Como ejemplo... un ejemplo que uno no quiere parecerse. Es un ejemplo al cual uno no quiere parecerse. Pero digo, o hay algunos otros que también están tan mal como nosotros. No, por supuesto. En el mundo hay 200 países y hay muchos que están mal. Pero si nosotros hacemos una evaluación en los últimos años,
nos damos cuenta que somos de los peores. Yo creo que en la Argentina estamos peor que lo que creemos. La década que está terminando, la que empezó en el año 2010 y termina ahora en el corriente 2020, en el mundo, el stock de inversión extranjera, o sea, toda la inversión extranjera acumulada en todos los países, sumada, la que está operando, creció más de 80%. En ese plazo, en la Argentina, decreció más de 20%. O sea, mientras en el mundo crece en todos lados, hasta en África, la inversión extranjera, las empresas se multiplican geográficamente para generar cadenas de valor, en la Argentina ha habido una reducción en términos nominales, ha habido una salida de empresas. Ahora tenemos estos casos que estamos viendo, pero sabemos que han habido otros en los últimos años. Nosotros estamos entre los peores en el mundo, somos el cuarto peor en este plazo de 10 años en evolución de stock de inversión extranjera. Por lo que claramente hay un problema de raíz vinculado con un entorno muy enemigo de las empresas, obstructivo, con un sector público invasivo, con regulaciones muy pesadas, con una economía cerrada, con un entorno muy inestable que termina desalentando lo que otras empresas pueden hacer en otros lugares. Entonces dicen, ¿dónde es más cómodo? Voy ahí y se van de nuestro país. Bien. Marcelo, gracias por la participación esta tarde. Un gusto. Gracias por la invitación. Un gusto, Marcelo. Marcelo Elizalde, gracias, Marcelo. Ricardo, a ver, yo recién lo escuchaba, ¿no? Marcelo decir, bueno, no es de ahora que las empresas están yendo, la Argentina siempre fue un cuco, por lo menos en los últimos años, y yo pensaba, en el gobierno de Macri tampoco hubo una llegada de inversiones extraordinaria, y sin embargo era un gobierno mucho más amigable para las inversiones. O sea que tampoco Macri pudo pero con convencernos. grandes dificultades fiscales, ¿no? O sea, nunca el gobierno anterior pudo resolver el problema fiscal. Recordemos que recibió un descalabro fiscal sin reservas y en general el mecanismo de lidiar con eso al principio fue tratar de correr la arruga endeudándose. En realidad el esfuerzo del gobierno anterior lo hizo los 2 últimos años, donde bajó el déficit, lo bajó prácticamente a 0,5% antes de intereses y eso fue... Eso es lo que dio espacio. ¿Por qué no hubo apuesta de una capitales parte, para invertir? Una parte es porque cuando hay mucho déficit, el déficit es desahorro. Y si vos traes dólares del exterior para pagar tu gasto corriente, no necesitas los dólares de la inversión, porque los dólares que vos traes deprimen el valor del dólar. Acordate, el 16 y el 17 eran años bárbaros para hacer turismo en el exterior, para comprar dólares. Eso no es bueno. Lo que es bueno cuando los dólares vienen de las exportaciones, del trabajo nacional. La inversión, grabate esto y que se lo grabe la audiencia. La inversión es la enemiga del déficit. O sea, si vos déficit significa desahorro. Desahorro significa sacar fondos que irían a la inversión. Si vos tenés mucho déficit, no podés tener inversión. Es decir, el ahorro se va al déficit en lugar de irse a la inversión. Ese fue el error. Lo de Macri en última instancia era un acto adolescente. Es decir, va a venir tanta inversión que me va a financiar los desequilibrios del gobierno y el sector privado. La última que tiene que ver con la política. ¿Se puede construir una alternativa que no sea el peronismo, que no sea Cambiemos? A mí me parece que hay un espacio en la sociedad que se siente no representado por el gobierno, al revés, se siente muy enfrentado, sobre todo con este clima de llamar miserable a las pymes, a los empresarios, y se siente también no bien representado por lo que gobernó hasta diciembre, y a mí me parece que tenemos la obligación de darle un canal a eso, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Ricardo López Murphy, gracias por la visita. Como siempre. Un gusto. Gracias, Ricardo. Volvieron los super miércoles de Santander. Todos los miércoles un beneficio diferente. Carrefour, farmacia, las mejores marcas de indumentaria, perfumerías e